Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, podemos sentarnos, hermanos. El texto que hoy nos ocupa, o el texto en que hoy continuamos nuestro ciclo de enseñanzas acerca del método para hacer discípulos, nos habla ya del mensaje en sí. Entonces, el Señor me ha dado un titular este sermón: Jesús, el mensaje que las gentes necesitan escuchar. Jesús, el mensaje que la gente necesita escuchar. Entonces, ya hemos visto, estamos viendo en el texto el relato de la predicación del Evangelio en casa de Cornelio. Y es tan importante porque es la primera predicación a los gentiles que se registra en la Biblia. Este es el epicentro de todo el capítulo. Este texto que acabamos de leer es el epicentro de todo el capítulo. Ya el Espíritu Santo lo había preparado todo, como lo hemos visto. Había preparado el terreno, había preparado las personas, había hecho el contacto, todo estaba preparado. El Espíritu Santo se había manifestado mediante un ángel a Cornelio para que pidiera el Evangelio. Pero también el Espíritu Santo le había revelado el plan del Evangelio a las naciones a Pedro mediante un gran lienzo. Se había preparado el terreno y era el momento de sembrar la preciosa palabra del Señor. Y dice Cornelio que cuando él recibió el mensaje del ángel, inmediatamente mandó a llamarle, porque el Evangelio tiene premura. El Evangelio debe ser presto, rápido. La gente se está perdiendo sin el Evangelio. Pero mira lo que sucede. Dice Cornelio a Pedro: y tú has tenido la bondad de venir. Qué bueno que nos digan así. Tú has tenido la bondad de venir a traernos lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de nuestra vida. Y luego nos dice: ahora estamos todos aquí en presencia de Dios. Todos. Mira, Cornelio mandó a llamar gente y a decirle: voy a tener hoy una reunión en mi casa para darles a ustedes un mensaje, el más importante. Y hay una persona que viene desde lejos, lleva más de un día caminando para venir a traer ese mensaje. Entonces vengan, porque vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a escuchar todo lo que el Señor tiene para decirnos. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios. Por eso estoy insistiendo, hermanos, en que en la iglesia tengamos reverencia. Mira, un impío, un pagano, no sabía nada de Cristo, y él trae a la gente y tiene una gran reverencia. Aún el que desconoce le hace reverencia a Pedro. Pedro tiene que decirle: no a mí, al Señor reverencia, al Señor honra.
¿Por qué? Porque es que la centralidad de vivir en el Evangelio es la honra y la gloria de nuestro Señor. Y eso debe ser demostrado públicamente. Todo está preparado, todo está listo. El Espíritu Santo está allí poderoso, moviéndose. Y llena a Pedro. Qué hermosa oportunidad para predicar el Evangelio tuvo Pedro. Y qué grupo de oyentes había apartado el Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo había puesto ansia de escuchar el Evangelio. Y ahora que yo estoy aquí, me imagino cuán grande sería el gozo de Pedro al poder tener la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Hermanos, es un gran gozo, es un gran privilegio poder llevar el Evangelio, la palabra del Señor. No saben ustedes cuánto me da gozo. También cuánto estrés hay desde el sábado preparando el Evangelio, escribiendo el sermón, orando, alistándonos para venir el domingo a predicar el Evangelio, el domingo en la mañana, levantarme temprano para orar y pedirle al Señor que me asista en la predicación del Evangelio, y todo el culto va dirigido a la predicación del Evangelio. Esto me pone como en una tensión, ¿cierto? Porque es una gran responsabilidad. Y cuando empiezo a predicar el Evangelio, sé que ha llegado ese momento glorioso y quiero llevar correctamente el Evangelio. Y me imagino a Pedro lleno del gozo del Espíritu por tener esa oportunidad de predicar la palabra de Dios, pero también ese estrés, esa tensión que él tendría para presentar correctamente el Evangelio a aquellos hombres, a aquellas personas que estaban en la casa de Cornelio. Todo estaba dispuesto. Había llegado el momento tan esperado por días. Ahora, este texto ha de enseñarnos mucho en esta mañana. Esta palabra debe insuflarnos del gozo de Dios, del gozo del Espíritu Santo. Debe haber un gran gozo en nuestro corazón ante el Evangelio esta mañana. Primeramente, el gran gozo de haber sido receptores del Evangelio. Vasijas inmerecedoras, vasijas indignas, vasos de barro, en donde el Señor ha depositado el Evangelio. Entonces tenemos el gozo de haber sido receptores, de haber sido vasijas del Evangelio que el Señor ha escogido. ¿Quiénes viles y despreciables del mundo hemos recibido el Evangelio? Y eso debe producir un gran gozo en nuestro corazón. Pero también este mensaje debe producir el gran gozo de vivir la vida del Evangelio. Es que el Evangelio no son palabras, sino poder de Dios. Es poder de Dios para vivir una vida poderosa del Evangelio. Una vida de victoria, una vida de poder de Cristo y una vida de esperanza. Pero también tenemos el gran gozo de poder predicar el Evangelio. Miren, hermanos, yo creo que son pocas las iglesias en donde se ha dado domingo a domingo un entrenamiento tan eficaz para llevar la predicación del Evangelio. Todo el fundamento lo hemos visto. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Para quién? ¡Wow! ¡Cuán hermoso es vivir en el Evangelio! El apóstol Pedro fue llevado por Dios, fue delegado por Dios para llevar un mensaje, pero no cualquier mensaje. El texto nos enseña que el mensaje es la misma persona de Jesús. Vamos a ir a los versículos 36 al 38. Dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí habla de Juan el Bautista. ¿Cuál es ese mensaje? Pedro dice: me refiero a Jesús de Nazaret. El Señor Jesús no es un mensajero de Dios. El Señor Jesús no es el mensajero de Dios. Jesús, el Señor, es el mensaje de Dios. Por eso uno de sus nombres es
el verbo encarnado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? El verbo revela a Dios mismo, como dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios y ha estado en comunión eterna e íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús no es un mensajero, el Señor Jesús es el mismo mensaje. Y el texto en el que hoy meditamos nos muestra que Pedro fue fiel en presentar a la persona del Señor Jesucristo con el mensaje de Dios. Y vemos tres características importantes en las que el texto nos muestra a Jesús como el mensaje del Evangelio. Y esos son los tres tópicos que vamos a tocar en este día. Primer tópico: Jesús es el mensaje de la paz de Dios. Jesús es el mensaje de la paz de Dios. Segunda característica importante que nos muestra el texto a Jesús como el mensaje de Dios. Jesús es el mensaje de la esperanza de la resurrección. Jesús es el mensaje de la esperanza de la resurrección. Y en tercer lugar, Jesús es el mensaje del juicio de Dios. Entremos pues en la meditación de la palabra y miremos el primer aspecto de Jesús como mensaje. Jesús es el mensaje de la paz de Dios. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Estoy hablando del versículo 34, versículo 35. Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mundo entero está necesitado del mensaje de la paz de Dios. Las naciones necesitan paz, las sociedades necesitan paz, las familias necesitan paz y las personas necesitan paz. La presentación del Evangelio debe traer la paz de Dios a los que oyen el mensaje. Lo más importante del mensaje de Dios es que proclama la paz de Dios. En primer lugar, Pedro hace saber a sus oyentes que Dios no hace favoritismos. Y esto les explica a ellos, a los oyentes, especialmente a Cornelio y a las personas que conocían en detalle la situación, la razón por la cual el ángel se le apareció a Cornelio. Ellos sabían bien que el buen mensaje de la paz de Dios se había predicado al pueblo de Israel. Ya llevaban algunos años predicando en Jerusalén, en Galilea, el mensaje de la paz de Dios para con el pueblo judío. Y aquellos judíos estaban seguros y pensaban que el mensaje de paz de Dios era exclusivo para ellos. Ese era el pensamiento desde el mismo Israel, del desierto. Pero el plan de Dios se había revelado. Y ahora este es el mensaje para todos, porque dice que Él es el Señor de todos. Ahora, para nosotros que vivimos en un país en conflicto desde que nos conocemos, para el mundo actual que vive en una guerra permanente, el mensaje de paz tendría que ver con el cese del conflicto y con el bienestar humano. De hecho, es eso lo que supuestamente se está negociando en los diálogos con las FARC. Queremos paz para Colombia, el presidente nos habla de paz, todo el mundo habla de paz, todo el mundo quiere la paz, pero piensan en una paz que consiste en el cese del conflicto y en el bienestar de los negociadores, de los que están allá negociando. No importa cuánto se lleven por delante. Ellos quieren el bienestar, ellos quieren que no haya más conflicto.
Pero ¿será que eso va a suceder? ¿Será que eso puede suceder cuando se están traspasando todas las normas de Dios para la paz? Ahora, también oímos del tratado de paz entre Palestina e Israel. Queremos tratados de paz entre los unos y los otros, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y en donde quiera que se levante un conflicto, las gentes quieren paz. ¿Pero qué es paz? Que se depongan las armas, que ese es el conflicto. Y podríamos pensar que el mensaje de paz de Dios se trata de traer una paz que cese el conflicto entre las almas, entre los hombres, que peleamos tanto. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo no se circunscribe al cese del conflicto y al bienestar humano. El Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de Dios de paz, no se refiere a hacer actos generosos de paz, a cesar la violencia, a deponer las armas, a disminuir el conflicto, a desarmar los corazones, como dicen estas frases tan lindas. Hermanos, esta paz no funciona porque es pasajera. Porque la razón del conflicto humano no es la guerra que tenemos en este momento, las contiendas que tenemos en el momento, las luchas que tenemos unos entre otros. No, el conflicto del ser humano se origina en el Edén, cuando Adán entró en contienda con Dios. Y Adán, como cabeza federal de la humanidad, produjo en nosotros o nos heredó esta contienda contra Dios. Entonces, la paz que trae el Señor Jesús, el mensaje de paz de Dios que trae el Señor Jesús, tiene que ver con el restablecimiento de la relación del hombre para con Dios. Esta es la verdadera paz, la paz que el mismo Señor Jesucristo dijo que sobrepasa todo entendimiento. Y les voy a referir Isaías 52, 7 al 10, el mensaje de paz anunciado desde Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Aquí nos habla de la paz venidera, de la paz que solo Cristo puede lograr, de la redención del Señor. Cristo, el Señor, es ungido por Dios para ser el mensaje de la paz que Dios ofrece al hombre que está enemistado con Dios. Les invito a que veamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Allí más adelantico, Romanos, el siguiente libro, capítulo 5, versículo 10, dice el Señor: porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Les invito también a que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, que ya leímos esta mañana en nuestra lectura secuencial de la palabra, y es verdaderamente hermoso. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Como dice el versículo 43 de Hechos 10, volvamos allí en nuestro texto, Hechos capítulo 10, en el versículo 43.
de Él, de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. La paz de Dios para el hombre es su redención en Cristo. ¿Pero qué significa esa redención? Redención significa pagar el rescate. La paz de Dios significa que Jesús paga el rescate. Por eso no es el mensajero, Él es el mensaje. El mensajero dejaría su mensaje ahí. El mensaje asimismo se hace sacrificio de cruz para nuestra salvación. Jesús paga el rescate y libra al creyente por la fe. ¿Lo libra de qué? Lo libra del poder del pecado, lo libra de la oscuridad de las tinieblas, pero por sobre todo paga el rescate por la ira de Dios que debe descargarse sobre el pecador. Pero no solamente el mensaje de la paz de Dios nos libra de la ira de Dios y del pecado y de las tinieblas, sino que también nos liberta absolutamente del poder engañoso que ha ejercido el diablo y sus demonios. Vamos allí al texto. Versículo 38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ser humano está muerto en una contienda espiritual y el maligno ha ganado terrenos en oposición a Dios. Pero Cristo ha venido a recuperar esos terrenos y a establecer su reino de paz, de justicia, de verdad, de santidad y de amor en la vida de los que en Él crean. Pero la paz de Dios en Cristo no solamente incluye el aspecto espiritual, reconciliación con Dios y el vencer a nuestro enemigo espiritual. La paz de Dios en Cristo también incluye la plenitud de la vida terrenal. Versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El Señor Jesús, el mensaje de paz, trae paz espiritual y paz material, paz natural, paz para el cuerpo, paz para la familia, paz para las finanzas, paz para nuestras actividades. Cuando nosotros estamos sin paz, cuando estamos en zozobra con temores de qué va a pasar mañana, de qué voy a comer, de que me falta plata, de que me van a echar del trabajo, de que qué sucederá, yo pregunto, ¿y dónde está la paz de Cristo? La paz es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Cristo ha venido a establecer paz. Paz en nuestros corazones, pero también paz en nuestra vida. Ahora, el versículo 39 nos dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y lo mataron colgándolo de un madero. ¿Cuál es el precio que Jesús tuvo que pagar para hacer el mensaje de paz de Dios para los hombres? La muerte en la cruz. Como dice Isaías capítulo 53, vamos allí a Isaías capítulo 53. A ver, Isaías 53. Isaías capítulo 53. Versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue traspasado por nuestros pecados. Él fue llevado a la cruz, lo mataron, lo colgaron en el madero, por causa de nuestras rebeliones. Y Él fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Él tuvo que pagar el castigo que tú deberías haber pagado. Él tuvo que pagar en la cruz el castigo que yo tendría que haber pagado. Ese es el precio
que costó nuestra paz. Ese fue el precio que le costó a Jesús el Señor ser el mensaje de Dios de paz para los hombres. ¿Cómo se podría reconciliar el hombre pecador con el Dios que es santo? Solamente hay una manera: pagando el precio que el hombre tiene que pagar por su atrevimiento, por su alevosía, por su pecado. ¿Y cuál es el precio? La muerte. Pero si aún el hombre pagara con la muerte, no pagaría la totalidad de sus pecados. Tendría que venir uno justo y santo a morir en la cruz. Y ese es el mensaje de Dios. No fuimos nosotros, sino fue Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo del madero. La obra de Cristo en la cruz fue el precio que Él tuvo que pagar para que se estableciera la paz entre Dios santo y el hombre pecador. Amados hermanos, la gente no necesita mensajes de salud, de amor, de prosperidad, de comodidad. La realidad de sus vidas es que están en contienda contra Dios y ellos necesitan el mensaje de paz que les reconcilie con Dios. Y este es el mensaje que estamos llamados a llevar y no otro. Que cuando llevemos el mensaje del Evangelio sea el mensaje de la paz de Dios. Y esto nos lleva al segundo ítem de nuestro texto, al segundo tópico. Jesús es el mensaje de la esperanza de la resurrección. Pasamos al versículo 40 allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40. Dice el Señor: pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. El segundo aspecto del mensaje de Dios que expone Pedro a sus oyentes es que Jesús resucitó. La resurrección del Señor Jesús. Pero ¿qué importancia tiene la resurrección en el mensaje de salvación? Les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer de los versículos 12 al 22. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 22. La resurrección de los muertos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos siendo falsos testigos de Dios por estar testificando que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también estarían perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Palabra de Dios. Amén. Para muchas personas, el mensaje del Evangelio consiste en buenas noticias para la vida terrenal. Para otras personas consiste en una serie de normas éticas, conductuales, normas morales para vivir una vida armoniosa en la tierra. ¿Sí? Para otros consiste en tener un contacto con Dios por medio de una religión. No, para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios. Pero todas estas cosas son pasajeras, son terrenales. El centro del Evangelio es la resurrección de Cristo.
El centro del Evangelio es la resurrección de Cristo. Hay muchas religiones en el planeta Tierra, miles de religiones, millones de religiones. ¿Cuál es la verdadera religión? Todos los dioses de las falsas religiones son dioses que están muertos, están en una tumba, o son dioses inoperantes, fruto de la imaginación, son ídolos mudos. Oh, pero el Dios de la Biblia, el Cristo del Evangelio, el mensaje de resurrección es Jesucristo, y Él está resucitado. Su tumba está vacía, y el resto de las religiones tienen un Dios muerto, mas la religión de Cristo tiene a un Dios que está vivo. Amén. ¿Y por qué nos hace tan diferentes esa fe en la resurrección? Porque aquí dice en Romanos 15 que si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. O sea, esa fe no sirve de nada. El mensaje de Dios consiste en que Él ha vencido a nuestros enemigos y nos da una nueva esperanza. Y la muerte es consecuencia del pecado que nos separa de Dios y que condena a la humanidad perdida al infierno eterno. Sin resurrección no hay esperanza, porque la resurrección es la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Una realidad que el hombre vive, es una realidad que el hombre vive expectante ante la muerte. Todo hombre sabe que tiene que asistir a esa cita ineludible, y no hay esperanza en ello. Todos nos tenemos que morir, dice la gente. Sin embargo, el mensaje venido de Dios nos dice que sí hay esperanza, que ya hay un pionero que venció a la muerte y que tiene el poder para resucitar a todo aquel que en Él crea. Cristo ha sido levantado por Dios de entre los muertos. Cristo ha sido levantado por su Espíritu poderoso de entre los muertos. ¿Para qué? Para dar vida a todo el que en Él cree. Los ídolos mudos no pueden darle vida a nadie. Los líderes religiosos muertos ni siquiera se han podido levantar de sus tumbas, pero el Cristo en que cree el Evangelio, el Cristo que predica el Evangelio, es el Cristo vivo, porque ha resucitado de entre los muertos y venció a nuestro postrer enemigo, la muerte. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Las gentes no necesitan un mensaje terrenal y pasajero, porque el mundo y sus deseos pasan. Pero, ¿cómo afrontar el más allá? ¿Cómo afrontar lo desconocido? El mensaje de Dios de la resurrección nos revela el más allá de la vida, la eternidad de la existencia humana. Jesús es la resurrección y la vida. Quien cree en Él no morirá, y aunque esté muerto vivirá. Para todo aquel que cree en Cristo ya no hay temor de muerte, ya no hay temor de cómo afrontar el más allá. Para el creyente el futuro no es desconocido, ya se nos ha revelado, y esa revelación es la esperanza de la resurrección. Las gentes acuden en masa a donde les adivinan el futuro. Por eso se han levantado iglesias modernas en donde dice que vienen supuestos profetas que reciben revelaciones. De eso hablaba ese programa de televisión hace 8 días. De que viene el profeta, que viene la profeta y le dice el mensaje de lo que va a pasar en el futuro. Y hay algunas personas que se les cumple el mensaje, y hay otras personas a las que no se les cumple. Y entonces decía una de las televidentes, de las señoras que se congregaba allá en esa iglesia: no, si la misma Piraquí me vino y me dio el mensaje del Señor, que Él iba a restaurar mi matrimonio, que mi marido se iba a convertir. Y ahí estoy años esperando y nada ha pasado. El tipo sigue siendo un violento, sigue siendo una porquería de hombre. Nada de eso ha pasado. Mensajes mentirosos, falsos profetas. Y también el deseo natural, carnal y morboso y pecaminoso y satánico de querer saber qué va a suceder mañana. Pero yo les hago una pregunta: ¿quién de ustedes quiere saber su futuro?
Yo les tengo a ustedes, los creyentes, la revelación. Yo he recibido la revelación de su futuro. Ay, pero tengo buenas noticias, tú también la has recibido. Porque la revelación de tu futuro es que vas a resucitar si estás en Cristo. Amén. Ese es nuestro futuro. Amén. Y que estaremos en la gloria con Cristo. No necesitamos saber de más futuros. Mire, si mañana me enfermo de cáncer, ese no es mi futuro, eso es esta tierra. Mi futuro sigue asegurado hoy con Cristo. Amén. Si mañana me lleno de dinero por A por B motivo, si mañana tomo un viaje a las Europas, en un crucero, en un yate lujoso, miren, eso ni contribuye ni quita, eso no es nada de mi futuro. Eso es terrenal, carnal, eso se queda aquí, eso se va a quemar. Mi futuro, tu futuro, nuestro futuro como la iglesia es Cristo Jesús en la eternidad. Amén, amén. No hay otro futuro, hermanos. Si estás preocupado por tu futuro, lee la palabra y la palabra te va a llevar a la resurrección. Amén. El mensaje de Dios, Jesucristo, es trascendente. Jesucristo es el mensaje de Dios y Él es trascendente. Él viene de más allá, acá. Él bajó de los cielos a la tierra, pero no solo bajó, sino que volvió a subir. Él es trascendente. Él va más allá de esta tierra, va más allá de esta vida, va más allá de esta carne. Y el mensaje de Dios, Jesucristo el resucitado, nos da la esperanza de la resurrección. Hermanos, un evangelio sin resurrección no es evangelio. No da esperanza a nadie. El verdadero mensaje del evangelio que hemos sido llamados a predicar debe ser proclamar la resurrección y dar esperanza a los desesperanzados. Y esto me lleva al tercer punto. Jesús es el mensaje de Dios. Glorioso mensaje cuando viene a nuestras vidas que somos herederos de la resurrección en Cristo. Pero el versículo 42 es muy duro. El versículo 42 dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio. Solemne, no cualquier testimonio, es un testimonio solemne, es un testimonio altísimo, es un testimonio digno de confianza. ¿Y cuál es ese testimonio? De que Jesús, el mensaje de Dios, ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Amén. Y el tercer aspecto importante que expone el apóstol Pedro a su audiencia expectante. Ahí estaban todos expectantes, esperando qué más traía Dios de mensaje a través del apóstol Pedro. Es el mensaje acerca del juicio de Dios. Dios es justo, por tanto hará un juicio. Hasta el momento, el apóstol Pedro ha sido muy diligente presentando la oferta del evangelio. Pero ahora pasa a presentar a su audiencia la necesidad, o más que la necesidad, la urgencia del evangelio. Los predicadores modernos se fascinan a las gentes con la oferta del evangelio, pero omiten el presentar la urgencia del evangelio. Sí, el evangelio es muy bonito. El evangelio es el perdón de los pecados, es volver a estar en paz con Dios, es vivir libre de la opresión del maligno, presenta una esperanza para el futuro. Pero igual cualquier persona podría seguir viviendo sin el evangelio. Pero el Señor, mediante el evangelio, es insistente en advertirnos acerca del juicio venidero. El Señor, a través de su mensaje, nos lleva a la urgencia del evangelio. ¿Y cuál es esa urgencia? En primer lugar, cuando el Señor dice que ha nombrado al Señor Jesucristo para que sea juez, porque habrá un juicio, nos hace ver eso. Vamos a leer otra vez el texto. Dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Si habla de que ha sido nombrado como juez, nos quiere decir que indudablemente habrá un juicio. Habrá un juicio.
¿Y por qué va a haber un juicio? Por causa de los delitos y pecados. Si no hubiera en la tierra delincuentes, si en Medellín no existieran delincuentes, mira, el Palacio de Justicia no sería necesario. No sería necesario el Congreso para hacer leyes. ¿Pero por qué hay que hacer las leyes? Porque es que el hombre viola las leyes, el hombre transgrede la justicia y la paz y se convierte en delincuente. Y si hay delincuentes, tiene que hacerse un juicio a esos delincuentes, o si no viviríamos en un mundo caótico, más caótico de lo que estamos. Habrá un juicio, y el apóstol Pedro, mejor el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, es enfático al decir: habrá un juicio por causa de los delitos y pecados de los hombres. Y si hay un juicio, indudablemente se juzgará al pecador. ¿Y quién es el pecador? Todos, por cuanto todos pecamos. Todos somos reos de juicio. Y si indudablemente habrá un juicio, y si indudablemente se juzgará al pecador, también indudablemente, no le pongas duda a esto, se condenará al culpable. El ser humano, todo ser humano sabe inherentemente que ha pecado y que es reo de juicio. Y Dios ha dotado de conciencia a todo hombre acerca de la justicia, de la verdad y de la santidad. No hay un solo hombre que se pueda excusar de sus delitos y pecados ante el tribunal de Cristo. Todo hombre es reo de juicio, y por ello el hombre vive su vida sin sosiego, porque vive bajo condenación. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26. Dice el Señor en su palabra. Va a venir desde el 21. La justicia mediante la fe. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hermanos, el ser humano tiene la gran necesidad, tiene la urgencia de salir justificado en el gran juicio del trono blanco. El mensaje de Dios recibido en nuestro corazón y hecho vida nos justifica delante del que es justo y demanda justicia. El Evangelio debe llevar la justificación del reo de juicio para ser librado de la condenación eterna. Si el pecador no es justificado por Cristo, solamente le espera una horrenda expectación de Dios. Este es el mensaje que presenta el apóstol Pedro a aquella gente. Él no tiene pelos en la lengua para decir: va a haber un juicio. Y en el juicio serán juzgados todos los malhechores, todos los pecadores. Y ese juicio emitirá una condena. Y si ustedes no creen en el Evangelio, indudablemente tendrán la condena. Y es una horrible expectación. Por eso dice: el que no ha creído en Cristo vive en condenación. Ya está condenado. Ahora, volvamos allí al texto, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver el versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Cuando se predica el Evangelio verdadero, cuando se predica el Evangelio textual,
tal y como está escrito en la Sagrada Escritura, la presencia del Espíritu se hace tangible. La presencia del Espíritu entra en nuestros corazones. La presencia del Espíritu Santo nos estremece. La presencia del Espíritu Santo nos conduce, nos hace ver, nos convence que estamos en pecado, que somos reos de juicio, que no tenemos la paz de Dios y que no tenemos ninguna esperanza. Nos hace ver eso, pero también nos da la esperanza. Y entonces podemos ver el mensaje de Dios, Jesucristo el Señor, como la paz entre Dios y nosotros. Y podemos correr a Él y decir: Señor, necesitamos tu paz. Pero no solamente podemos correr por la paz, sino que también ese mensaje nos trae la esperanza de la resurrección. Entonces podemos decir: Señor, en ti esperamos. Pero no solamente nos trae el mensaje de la esperanza, sino que también nos trae el mensaje de la santidad. Porque al conocer que hay un juicio, nosotros vamos a anhelar vivir en santidad. Y es necesario que la palabra que se predica se ponga por obra, como lo veremos después, como lo vamos a ver en el siguiente sermón, si Dios nos da licencia. Por eso hoy debemos poner en práctica, hoy debemos llevar a la aplicación este mensaje. ¿Y cuál ha de ser su aplicación? En primer lugar, he de hacer un llamado a los no creyentes, a los que aún no han creído, a los que están divagando en la fe. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, este es un llamado para ti. El Señor ha traído hoy a ti la oferta del Evangelio. ¿Para qué? Para que seas reconciliado con Dios en el Señor Jesucristo. Porque tú eres enemigo de Dios. Si no eres creyente en el Señor Jesucristo, eres enemigo de Dios y necesitas reconciliación con Dios. Necesitas que la paz de Dios venga a tu vida y necesitas ser librado de la ira de Dios. Hoy se ha predicado el Evangelio en este lugar porque tú tienes la necesidad del Evangelio de paz. Pero también ha sido predicado para que tengas esperanza de resurrección, esperanza de vida eterna. Si tú has tenido temor de la muerte, temor del más allá, temor del futuro, es porque no tienes el Evangelio que trae esperanza de vida eterna. Es porque no has creído al Evangelio que resucita a los muertos. Pero también es un mensaje para que seas librado del juicio de Dios. Aquí estás y tienes una gran responsabilidad ahora, porque ya sabes que hay un juicio. Y si tú no abrazas a aquel que va a justificarte por la fe, serás condenado. Por eso hoy el Señor te dice: corre a Cristo. Este mensaje es el mensaje de Dios para ti. Es la persona del Señor Jesús. Corre a Él y clama por tu salvación. Clama para que el Evangelio se haga vida en ti. Pero el Señor Jesús también hace ahora un llamado a los santos creyentes. Y este mensaje es para que disciernas en tu mente y en tu corazón. ¿Cuál es tu fe? ¿Crees verdaderamente al mensaje de Dios? ¿Crees verdaderamente en Jesús? Él es el mensaje de Dios, no el mensajero. ¿Crees que Jesús es el mensaje de paz? Si Jesús es el mensaje de paz, Él vino a traer comunión con Dios. Entonces, si la paz de Dios está en ti, debes tener una perfecta comunión con Dios y debes llevar una vida de devoción intensa, porque Él ha hecho paz para con Dios. Y algunos dirán: ay, pero es que el pecado... No, el pecado no es problema para Dios y por tanto no va a ser problema para ti. Ya Dios solucionó el problema del pecado. Ahora, cuando tú crees en el mensaje de paz, esa paz implica que tus pecados son perdonados y que lo que ahora Dios demanda y quiere de ti es que vengas a comunión. La aplicación de este mensaje es: vive una vida de comunión en devoción.
Pero también Jesús es el mensaje de resurrección. ¿Para qué? Para vivir en esperanza contra esperanza. Para que tengan la esperanza, para que no te desesperes. ¿Cuántos cristianos hay desesperados por el mañana? Ya no vivas desesperado, ya sabes que tienes esperanza, ya sabes que el primogénito de la resurrección resucitó y resucitará juntamente con él a todos los de la fe, a toda su iglesia. Pero recuerda que también es un mensaje de juicio. Y ese mensaje de juicio, mira que ahí dice que Dios resucitará, que el Señor Jesucristo juzgará ¿a quiénes? A vivos y muertos. Todo ser humano tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nos vamos a ver las caras allá en el tribunal de Cristo. Simplemente que habrán unos que son justificados por la fe en Cristo y otros que rechazaron la fe en Cristo, que rechazaron a aquel que fue a la cruz para justificarnos de nuestros pecados. Y si Cristo fue a la cruz para que fuésemos justificados por la fe, esto es un llamado para vivir en santidad, porque Él no murió en vano para que tú, que has sido redimido, sigas viviendo en pecado. La obra de Cristo fue morir en la cruz para que el juicio de Dios por causa de tus pecados cayera sobre Él. Pero ese mismo sacrificio nos libertó del poder del pecado para vivir en santidad. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero creyente, el que ha recibido el mensaje verdadero, vive en santidad. Pero no solamente este es un llamado para nuestra vida, también es un llamado a predicar el evangelio. El Señor nos llama a que llevemos el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, la persona del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar paz, para que cese la contienda entre Dios y los hombres, que el Señor nos permita ir a las gentes que están en contienda con Dios y le llevemos a Cristo como el mensaje de Dios para que reciban la paz de Dios y se reconcilien con Él. Pero también debe ser un mensaje para resurrección, para que la gente tenga esperanza de resurrección. Pero también para que la gente tenga un temor, porque va a haber un juicio final y entonces corran a Cristo para ser justificados en aquel juicio y para que puedan recibir la vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio, y lo más precioso dice que allí el Espíritu Santo lo santificó y lo selló. Y así sea en esta mañana, el poderoso Espíritu Santo de Dios sellando el Evangelio en nuestras vidas. A Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de escuchar el mensaje de tu palabra.